Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la sabrosa, picante Ciudad de México. El Rav Diego, tu Rav amigo, el que recibe todas las preguntas, esas que no te dejan dormir, te da la bienvenida a esta nueva oportunidad. No olvides suscribirte, no olvides marcar esa campanita que te avisa cuando hay un nuevo picante para que puedas seguir cada episodio, no perderte las preguntas. Y aprovecho para agradecer a todos los que nos envían preguntas, que de este lado las recibimos, las estudiamos y las preparamos. Así que sin más, bienvenidos a una nueva pregunta, bienvenidos a un nuevo Judaísmo Picante. Muy bien, antes de comenzar quiero decirles que el éxito del programa. Se acercó una persona en la comunidad el otro día y me dijo: querido Rabino, quiero felicitarte y para agradecerte saco de sorpresa una salsa y para que vean que es verdad, dice extra hot. Así que va a ser tremendo el picante porque se va a poner cada vez peor. Ya todos se asombran que sigo comiendo picante, dicen ¿cómo haces? Pero bueno, es parte de lo que hago y esta pregunta de hoy va a ser súper picante. Nos metemos en un tema picante, así que yo empiezo como siempre para entrar en clima con un poquito de este picante que me trajeron, extra hot, y que Dios nos ayude a todos. Mi amor. Rafael, tú sabes quién eres, que me trajiste esto. No. Esto es mortal. ¡Oh! No, lo que pica esto. Me está matando. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo que pueda. Voy a ir tomando más agua de la de costumbre porque la pregunta que enviaron es súper picante y se viene en serio. Creo que ameritaba esto. No sé cuánto voy a aguantar. Creo que, querida Caro Abulafi, vamos a tener que cambiarle el nombre a Judaísmo Picante. Pero bueno, vamos con la pregunta. El título que ya vieron, muy polémico, muy fuerte, pero es literalmente una brajá, una bendición que tenemos. Ese es el título de este episodio. Y la pregunta es, Rav Diego, he visto que la mayoría de los sidurim, de los libros de rezos, incluyen una secuencia de 3 bendiciones en las mañanas en las que un hombre agradece a Dios por no haberlo hecho gentil, es decir, por no haberlo hecho judío. Gracias que no me hiciste judío. Perdón, de no judío, esa es la pregunta, ¿no? Agradece de que lo hizo no judío, de no haberlo hecho esclavo, y finalmente, y la más polémica, que es la que vamos a explorar y elaborar y la que incomoda a la persona, el hombre agradece a Dios por no haberlo hecho mujer. Como mujer judía, dice la pregunta, me sigue picando todo, me transpira la nariz, me siento profundamente incómoda con estas bendiciones, me dicen. Sé que también muchos hombres se sienten incómodos de bendecir a Dios como una forma de agradecimiento por no haberlos hecho una mujer. Me han dicho que la razón es que el hombre tiene que cumplir más mitzvot que la mujer y por eso agradece. Pero encuentro este argumento tremendamente despectivo de todas maneras. ¿Por qué no pueden agradecer por ser hombres en lugar de por agradecer de no ser mujeres? Buena pregunta. ¿Dios acaso prefiere a los hombres? ¿Es peor ser mujer que ser hombre en el judaísmo? ¿Estamos obligados a recitar estas bendiciones o podemos cambiarlas o dejar de decirlas? Picantísima la pregunta. Estoy que me arde todo. Ya hasta me trabé con las preguntas, pero se entendió. Y vamos a explorar esto. Tenemos mucho texto, mucho material. Cuando recibí esta pregunta, me tuve que sumergir y tratar de ver cómo hacer para condensar tanta información y tantas preguntas, pero vamos a tratar de hacerlo. Y vamos a utilizar un texto extraordinario del rabino y profesor Lawrence Hoffman, un especialista en liturgia. Estos son grandes rabinos eruditos que estudian la evolución de los sidurim, de los libros de rezo. Ven los manuscritos, ven cuándo van apareciendo, cuándo hay cambios, cuándo se incorporan. Y es un estudio fascinante para ver comparaciones de textos anteriores a la imprenta, porque ahí cambia mucho todo. Una vez que entra la imprenta, fija este proceso, pero lo que tenemos en muchos de los textos que son antiguos, y estos son especialistas, es ver la evolución de estos textos. Nuestro objetivo es primero rastrear un poco brevemente el desarrollo de estas bendiciones, centrándonos principalmente en la que dice: bendito eres tú, Dios, por no haberme hecho mujer. Y después vamos a pensar sobre el final si es posible ofrecer alternativas o qué hacer con los que se sienten incómodos con estas bendiciones que están en nuestro sidur, en nuestro libro de rezo. Muy bien, una breve introducción
que necesitamos que hacer para sumergirnos en el mundo de la tefilá, que es con lo que dije antes, la evolución de la tefilá. La evolución de la tefilá es la evolución del rezo. A diferencia de otros textos que tenemos heredados de hace miles de años, como la Biblia o el Talmud, que han sido de alguna manera, la palabra que se usa es canonizados, es decir, que son libros cerrados, donde ya no se puede agregar más nada, ya están hechos, podemos comentarlos. El Sidur, la liturgia judía, los rezos, nunca fueron canonizados, nunca alguien se paró y dijo, no se puede agregar más rezos. Tal es así que el Kabbalat Shabbat, el servicio de los viernes por la noche, que es uno de los más conocidos, es una innovación, no tiene mucho tiempo en la historia judía, es la última gran innovación en materia de textos hacia los ritos, hacia los rezos. Aparece en el siglo XVI, en Tzfat, en el círculo de místicos, y si bien tiene antecedentes de que los judíos en la época talmúdica recibían al Shabbat, no teníamos una liturgia, una colección de salmos, ni siquiera el Lejado Di, un poema escrito principalmente para recibir al Shabbat. Todo eso recién aparece en el siglo XVI, lo cual nos demuestra que hay mucha flexibilidad y creatividad en el mundo litúrgico. Sin embargo, esto no es así con las berajot, con las bendiciones. Y tenemos que entender que los rezos, al fin de cuentas, tienen salmos, tienen pasajes de estudio, aparecen textos de otros lados, citas bíblicas, pero también tienen berajot, estas fórmulas pequeñas. Bendito eres tú. Siempre empiezan, para el judío le suena mucho esto, Baruch Atá. Eso es una fórmula. Y si bien está inspirado en el mundo del Tanaj, sigo con el picante que me está matando. Si está inspirado en el mundo del Tanaj, de todas maneras, son los rabinos los creadores de estas fórmulas, de estas bendiciones especiales. El Baruch Atá, que siempre conocemos, es una creación talmúdica, posterior rabínica, inspirada en las bendiciones que hacen los personajes del Tanaj, de la Biblia, pero nunca encontramos esa formulación directamente. Y hay distintos tipos de bendiciones. Bendiciones cuando uno dice la brajá antes de cumplir una mitzvah, un mandamiento. Bendiciones cuando uno tiene algún placer o va a obtener placer de algo del mundo. Por ejemplo, cuando uno va a beber algo, dice Shakol Niyabit Baró, por ejemplo, en el caso del agua, donde uno agradece a Dios por todo lo que ha creado. Y otras bendiciones, justamente que lo que son alabanzas. Alabanzas por fenómenos naturales, por milagros o actos de Dios. Estas tres bendiciones que tenemos y que hemos dicho y que aparecen son consideradas dentro de la alabanza. ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo tenemos estas brajot? ¿Cuál es el desarrollo de las bendiciones? Como vemos, son muy posteriores. Así que no vamos a encontrar esto en nuestro famoso triángulo invertido que tenemos abajo, la Torá o la Biblia. No hay brajot. Esto empieza en la era ya mishnaica posterior, la era de los rabinos. Sin embargo, en la Mishnah no está esta formulación. Esta formulación aparece por primera vez en el texto más antiguo judío, en lo que se llama la Tosefta. La Tosefta, lo hemos visto en otros episodios, es una obra del mismo período de la Mishnah, de la primera escritura de la tradición oral rabínica, del mismo contexto, pero que no entró en las enseñanzas de la Mishnah. Básicamente, había mucha evolución de muchos textos y muchas enseñanzas durante este período. La que es la oficial nuestra judía, la que seguimos, es la Mishnah. Sin embargo, había otras enseñanzas de otros rabinos y esos están en lo que se llama la Tosefta, que quiere decir un agregado. Son muy parecidas, la Tosefta y la Mishnah son muy similares, siguen el mismo orden, pero son enseñanzas de otros rabinos que después, más adelante, cuando uno sube una estrata y llega al Talmud, empiezan a ser citadas. La traen desde otras enseñanzas. Dicen, sí, esta es la Mishnah, pero también tenemos enseñanzas de otros rabinos que decían esto y esto lo sacan de la Tosefta. La primera fuente de la Tosefta es Tosefta Brajot, donde leemos lo siguiente, que Rabbi Yehuda dice, 3 bendiciones debe recitar una persona cada día. Bendito sea quien no me hizo gentil, bendito sea quien no me hizo mujer, bendito sea quien no me hizo un ignorante. Y explica la Tosefta, un gentil, es decir, un no judío. Estos textos hay que leerlos en su contexto, por eso son fuertes para nosotros. Como está dicho y citan Isaías que dice, todas las naciones son como nada ante él, ante Dios. Una mujer porque no está obligada a cumplir los mandamientos. Y un ignorante porque no teme al pecado ni es un hombre justo. Por esta razón, la Tosefta misma explica esta aparición por primera vez escrita en nuestra tradición. Es en este texto, no es en la Mishnah, no es en los textos canónicos tradicionales, sino que viene de la Tosefta. Y de ahí aparece. Es nombrada exactamente igual en el Talmud Yerushalmi. Recuerden que tenemos 2 Talmudim, el Babli y el Yerushalmi. El Yerushalmi aparece exactamente igual. Esta enseñanza la sacan y la ponen ahí, se transmite de esa generación, es decir, que estaba claramente influenciada y marcada por ese contexto. Pero cuando llega al Talmud Babli, al Talmud de Babilonia, pueden mirar otros episodios anteriores para entender esta biografía, porque estoy citando muchos textos, pero es importante saber que tenemos mucha circulación de mucho material de este periodo
y por lo tanto en otras publicaciones he explicado algunos casos más. Voy a dejar aquí para que puedan ver y ver otros links donde hay otros videos donde he explicado cuáles son las diferencias entre estos dos Talmudim, entre el Talmud Yerushalmi y el Babli. Cuando llega el Babli, que es el que usamos generalmente los judíos, es el más autoritativo, es el más completo, es el que se escribió fuera de la tierra de Israel, en Babilonia, y es el más completo. Cuando llegamos, encontramos el siguiente pasaje en Menachot 43b que dice: se enseñó Rabbi Meir, ya tenemos otro rabino, ha volado la tradición de Rabbi Yehuda en la Tosefta, que es la más antigua, que es la original, que es la primera que tenemos, que se replica en el Yerushalmi. Cuando llega al Babli, ahora enseña Rabbi Meir esto mismo. Dice: una persona debe recitar 3 bendiciones cada día. Quien me hizo israelita, quien no me hizo mujer, quien no me hizo ignorante. Ahora, si comparamos las fuentes, acaban de pasar ciertas cosas que son interesantes. La versión talmúdica del Babli, como dije, ya no es Rabbi Yehuda, ahora es Rabbi Meir. Ha cambiado la tradición. A lo mejor se enseñó, llegó de un lado al otro. Y la recitación de las bendiciones es parecida, pero no es igual entre una y la otra. No es idéntica. En los libros que quedan posteriores, que vamos a ver en los Sidurim, en los rezos, van a ir cambiando estas bendiciones. En el Talmud, el primer término se expresa ahora de manera afirmativa, que me hizo israelita. No dice que no me hizo gentil, sino que me hizo israelita. Sheasan Israel. Ha cambiado la formulación de los textos cuando vemos los que tenemos en el Talmud. En lugar de esa forma negativa es quien no me hizo gentil. Otros sidurim modernos que tenemos, otros libros de rezos modernos que tenemos, también prefieren esta forma afirmativa, que decir Sheasan Israel, que me hizo israelita, y lo van a encontrar. A menudo se incluye generalmente una nota señalando que esta sustitución que aparece es consistente con el lenguaje del Talmud. Si uno va al Talmud, la encuentra y dice: seguimos la del Talmud que dice Sheasan Israel. Pero miren qué interesante todo lo que empieza a pasar con todo esto. ¿Por qué? Los manuscritos del Talmud, los anteriores a las versiones que tenemos de la imprenta, dicen originariamente Shelo Asani Goy, que significa que no me hizo gentil. Y los que contienen la lectura de Sheasan Israel son otros que han sido corregidos. Muestran evidencias de haber sido censurados y corregidos, y estas son ediciones que era normal. Durante la Edad Media la Iglesia censuró ciertos pasajes del Talmud y por lo tanto encontraron ofensivo que alguien diga: gracias que no me hiciste, digamos, no judío, o sea, que me hiciste judío, pero Shelo Asani Goy, que no me hiciste alguien que es de otro pueblo. Lo encontraron ofensivo y lo modificaron, lo corrigieron y quedó Sheasan Israel, que me hiciste Israel. Y en la imprenta, cuando pasan, queda esa versión, y esto es interesante sobre la diferencia entre los manuscritos y cómo nos llegan los textos. Es decir, que el texto original, de alguna manera, es Shelo Asani Goy. Ese era el texto original, que no me hiciste un no judío. Esa es la traducción más, tal vez, flexible que podemos hacer, o gentil, que es la palabra que se usa. Por lo tanto, otro cambio que tenemos es el siguiente, que cuando uno agarra un sidur, y voy a agarrar el sidur tal vez estándar y clásico, que es muy conocido, muy completo, el sidur ArtScroll, es un sidur que apareció en los últimos años y que a mucha gente le gusta porque tiene muchos comentarios, es muy completo, es una traducción que ha sido muy interesante. Solamente hay que considerar que los editores de ArtScroll tienen una perspectiva y un sesgo ortodoxo moderno y están eligiendo cómo comentar y han elegido qué poner y qué no. De todas maneras, es una excelente obra que uno puede utilizar para aprender. En nuestra sinagoga hay gente que reza con este sidur y otros con otros. Aquí pusieron, miren las bendiciones. Bendito eres tú, Shelo Asani Goy, pusieron la primera, y la segunda, Shelo Asani Aved, que no me hiciste esclavo. ¿Y esta dónde la sacaron? Reemplazaron la del ignorante por el esclavo. Y esto está explicado incluso en el Talmud mismo, porque cuando uno sigue estudiando esta sugiyá, que quiere decir este fragmento del Talmud, aparece una voz más que dice: Rab Aja Bar Yaakov escuchó a su hijo decir que no me hizo ignorante, que era como el original, y le dijo: ¿también tienes que decir eso? Y él respondió: ¿y entonces qué digo? Di que no me hizo esclavo. Esto es lo mismo que la mujer, la categoría, por un tema que vamos a ver de los tiempos, que no tienen la libertad. El esclavo no es dueño de sus tiempos, está exento de ciertas mitzvot, la mujer también, y por eso la equiparan, y agrega: pero ser esclavo es aún peor. Con esta base histórica hasta ahora, la secuencia entonces que ha quedado históricamente es la de gentil, mujer, esclavo, y se convierte en el estándar. Y de hecho dice aquí el sidur ArtScroll, literalmente, Shelo Asani Goy, es decir, que no me has hecho gentil, Shelo Asani Aved, que no me hiciste esclavo, y la otra que aparece, que está aquí, ahora vamos a ver la evolución, Shelo Asani Isha, que no me hiciste una mujer. Estas 3 bendiciones, como estamos viendo,
no siempre fueron parte de la liturgia, se fueron desarrollando. Lo más interesante que ha pasado en esto, y estoy mirando el tiempo porque tengo tanto texto y tanto material, y es súper interesante, pero quiero llegar a la más importante, que es la de la mujer, es entender justamente estas afirmaciones, dónde fueron tomadas, dónde fueron utilizadas. Y curiosamente hay que entender que los judíos rabínicos, es decir, los judíos que escribieron estas formulaciones, no nacen de la nada, reciben una herencia histórica, pero al mismo tiempo son parte de un contexto histórico. Y cuando aparecen los rabinos, ya tenían mucho tiempo de estar rodeados por el mundo greco-romano. Tenían influencias de ese mundo, y esto es claro porque se sabe que aparece en el Talmud muchísimas expresiones griegas. Una de ellas es Dilma, que no es un nombre, sino que quiere decir en hebreo, como tal vez, y viene de dilema, y aparece una y otra vez en el Talmud, que es ulai, tal vez. Esa expresión se toma del griego y son entre tantas otras que uno puede ver que hay impresiones del mundo griego y del pensamiento filosófico ya en los rabinos, porque cuando ellos aparecen, este grupo estaba muy presente de hacía mucho tiempo. Ya imaginen lo que veníamos hablando desde el tiempo de Hanukkah con todo esto. Así que de esa manera vamos a ir viendo que aparece un texto anterior, la enseñanza atribuida a Sócrates, que lo escribe Diógenes y escribe lo siguiente. Miren este texto. Hay 3 atributos por los que estoy agradecido a la diosa Fortuna. Haber nacido primero humano y no animal, segundo hombre y no mujer, y tercero griego y no bárbaro. Los bárbaros eran los que hablaban bla, 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 eran los que no hablaban el griego, que los griegos consideraban que era lo más elitista, y por lo tanto vemos que esta formulación hay algo muy extraño porque suena casi igual a lo que aparece posteriormente en la Tosefta. Los académicos como Lawrence Hoffman dice quién ha influenciado a quién, no lo sabemos, pero podemos intuir que el mundo greco-romano tenía más presión y más influencia histórica en el mundo que el mundo judío en ese contexto histórico, y la teoría de la mayoría es que esto fue adoptado por los judíos del mundo antiguo, que estaban familiarizados con estos dichos que, como dice Lawrence Hoffman, los escuchaban seguramente en los baños públicos, en los mercados y otros espacios compartidos. Ahora, aunque Diógenes atribuye a Sócrates, lo más interesante es que esto no es una réplica igual del Talmud, no es tal cual como la encontramos, es similar, pero tenemos otra forma de comprobar esta idea, y es que nosotros tenemos hoy textos en la Genizá del Cairo. He hablado de esto. Una Genizá es un depósito de manuscritos de la comunidad judía medieval del Cairo, que son manuscritos que sobrevivieron por miles de años y que son anteriores, algunos de ellos, y en forma simultánea al desarrollo del Talmud. Tenemos textos de todo este periodo y se han encontrado numerosos documentos con tradiciones litúrgicas, con rezos, con brajot, con bendiciones diferentes a las que tenemos hoy en los Sidurim nosotros, a las que quedaron porque las perdimos. Se perdieron, pero por 1000 años muchos judíos en el mundo que no están influenciados por Babilonia y el Talmud seguían la práctica del Talmud Yerushalmi, tenían otras bendiciones, y entre ellas se encontró una que es extraordinaria, que dice: bendito seas tú, Dios, la misma formulación, Rey del Universo, que me hizo persona y no bestia, me hizo hombre y no mujer, israelita y no gentil, aquel que es quien circuncida a los demás y no es el incircunciso, libre y no esclavo. Esta formulación está completa y esto evidencia que hay una influencia clara de cómo se fueron metiendo estas bendiciones o cómo entraron estas afirmaciones de identidad que existían en el mundo antiguo. La más famosa de todas estas es cómo llega todo esto hasta el Nuevo Testamento. En las versiones tanto griegas como las que hay que circulaban, Pablo intenta superar estas afirmaciones y lo encontramos directamente. En Gálatas 3:28, el Nuevo Testamento dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesús. Es este modelo superador de identidad, donde vamos por encima ya de los bárbaros, de los gentiles, de los griegos. Todo es, según Pablo, el bautismo disuelve todas las diferenciaciones y elimina toda esta diferenciación. Lo más interesante que todo esto traemos es la evolución histórica de la Brajot, para ver cómo se van desarrollando y qué pasa con todo esto. Así que de esta manera se preservó la versión más antigua que tenemos en la Genizá, justamente con la instrucción talmúdica de ir corrigiendo la redacción. Y por lo tanto esa del Genizá tiene toda la formulación y claramente uno ve que es muy parecida a la de Diógenes y donde están surgiendo estas invocaciones, representaciones o definiciones. ¡Wow! Pasé 20 minutos con todo esto y me quedan 10 minutos para meterme ahora en el tema más controversial y más interesante, porque con el paso del tiempo, esta controversia sobre la redacción de quien no me hizo gentil se fue resolviendo para los judíos modernos, y la cuestión es si los hombres deben decir quien no me hizo mujer.
y qué deben decir las mujeres en su lugar. Digamos, este es el tema central, así que todo esto ha sido una introducción para meternos en el tema más importante, que es ¿qué hacemos con esta bendición? Y aquí viene algo fascinante. Durante miles de años, o los primeros miles de años después de que estas bendiciones entran en la tradición judía, no tenemos ninguna evidencia registrada de nadie de lo que hacían las mujeres o decían las mujeres con respecto a esto. Es decir, tenemos estas 3 bendiciones como las hemos recibido, y la polémica o la más central que hemos querido abordar o vamos a meternos ahora es el de la mujer. No tenemos ninguna inferencia sobre qué hacían las mujeres con esto. Solo recién en el Código Medieval del Tur de Jacob ben Asher, estamos hablando del siglo XIV, encontramos finalmente que él dice lo siguiente: las mujeres acostumbran a decir que me hizo conforme a su voluntad. Y eso es finalmente lo que aparece en el ArtScroll. Dice, ¿dónde salió esta? En el ArtScroll, cuando uno mira, que es la edición más antigua, completa que quiere mostrar, hay una línea que separa. Dice, los hombres digan, Shelo asani ya, y las mujeres dicen, Sheasani kirtzono, que es de acuerdo a su voluntad. Pero no tenemos ninguna indicación sobre este tema hasta el siglo XIV, cuando el Tur lo trae. Y es posible que lo hagan, dice el Tur, que digan esto como alguien que acepta la justicia de un mal decreto. Me tocó ser mujer, ¿qué puedo hacer? Nuevamente, no soy yo el que está hablando, no me lean a mí, estoy trayendo los contextos históricos, pero Jacob ben Asher lo que entiende simplemente como una declaración de resignación femenina ante un estatus secundario. Su situación no puede ser no deseable, pero está de acuerdo con la voluntad de Dios y es lo que es. Ahora, en el registro, y esto es lo más interesante de todo esto y lo más picante, es que faltan las voces de las mujeres judías en todo esto. Las autoridades rabínicas solo dicen que es la costumbre de las mujeres decir esto, recitar esa bendición, pero nunca mencionan quién redactó ese texto, quién dijo Sheasani kirtzono, a quién se le ocurrió, dónde lo sacaron, se lo inventaron. No sabemos quién instruyó a las mujeres decirlo. Y no solo eso, el reconocimiento generalizado por parte de los hombres de que las mujeres digan esta bendición indica que las mujeres judías rezaban en hebreo y estaban interesadas en su propia visibilidad en el libro de oraciones, en el Sidur. Esto lo digo y parece obvio, pero muchas veces hasta el día de hoy voy a una shiva, voy a un lugar donde hay rezos y están los hombres parados rezados y la mujer en un costado mirando. La mujer está obligada a rezar, lo he dicho hasta el cansancio, Maimónides lo dice, y el hecho de que están preocupadas y que están diciendo nos hace inferir que alguien les dijo en algún momento, escúchenme muchachos, y nosotros las mujeres, ¿qué decimos? Ustedes dicen que gracias que no somos mujeres, ¿y nosotros qué hacemos? En algún momento algo pasó, tiene que haber surgido esa conversación que no está registrada en un lado, pero se evidencia por primera vez en el siglo XIV que el Tur dice, y las mujeres que digan esto, se la inventó el Tur, ¿dónde la sacó? No hay registro de esa brajá, pero aparece y claramente hay una costumbre que se fue instalando con eso. Algunas mujeres evidentemente no estaban satisfechas con decir quien me hizo conforme a su voluntad, y tenemos, aunque no lo crean, 3 manuscritos renacentistas, escritos en el sur de Europa entre los siglos XIV y XV, donde hay alternativas a estas brajot, y 2 de ellas fueron copiados por un Hazán y un escriba italiano llamado Abraham Farisol. Tenemos los textos de esto en Ferrara en 1478 y en Mantua en 1480, y estos libros de oraciones tienen una versión que es increíble. Dice, el texto dice, quien me hizo mujer, Sheasani Isha velo ish, y no me hizo hombre. Bendito eres tú, Dios, que me hiciste mujer y no me hiciste hombre. Hay manuscritos con esta brajá invertida. Esto claramente demuestra la incomodidad de esas mujeres de ese periodo que no estaban conformes con esto y no estaban conformes con que solamente los hombres vayan y digan gracias que no me hiciste mujer, y fueron evolucionando y pidiendo alguna bendición. Probablemente ahí surgió Kirtzono, ¿no? A su voluntad, pero también no era algo apropiado, y las mujeres tal vez escribieron su brajá, no lo sabemos, pero tenemos manuscritos donde esta brajá está. Por supuesto no es la estándar y es lo que nadie sabe, pero esto es lo picante, lo sabroso y lo jugoso. Las mujeres renacentistas, medievales, no eran tan sumisas, no se callaban la boca, no aceptaban todo, sino que vemos a un lado pidieron, y no es que hay un manuscrito, hay 3 que existen distintas versiones con esta bendición, donde la mujer agradece ser mujer y no hombre. Lucha de géneros en el mundo medieval. Muy bien, aunque no es la última palabra de alajá, el Shulchan Aruch finalmente, cuando saltamos al siglo XVI, que es el código alágico más autorizado del mundo premoderno, establece finalmente la fórmula de la bendición por no haberme hecho mujer, según Yosef Karo, junto con la opción de según su voluntad, mencionada por el otro rabino Moshe Isserles. Y de alguna manera así queda establecida, porque el Shulchan Aruch toma esta tradición, y al ser establecido la gente sigue generalmente al Shulchan Aruch como la última palabra, pero no es la última, ha habido más evolución en los textos alágicos, pero se convierte en la referencia y es lo que queda establecido. Con la llegada de la modernidad,
estas controversias vuelven a abrirse y eso es lo que vamos a explorar en los últimos 5 minutos para entender qué ha pasado y qué sentimos hoy y por qué ha regresado este tema. Y aunque no me lo crean, me lo han preguntado, porque sigue llamando la atención cuando una mujer con detalle dice, ¿ustedes agradecen no ser mujeres? En el mundo que vivimos hoy, donde ha regresado el tema del género y el tema del respeto, este tema está nuevamente siendo picante y está on fire. Así que tenemos respuestas de nuevos académicos, de nuevos rabinos que han tenido que abrir estos textos que han regresado. Lawrence Hoffman es uno de ellos, que nos hace la revisión histórica para poder pensar más allá de es así y siempre ha sido así. Como vemos, no, tenemos herencias y podemos pensar, y tenemos que pensar si podemos cambiar o no, o qué alternativas podemos encontrar, porque ya lo que hemos recibido nosotros, como vemos, ya ha sido una alternativa de una evolución original. Si pensamos lo original que vimos de la Tosefta, era el ignorante. Ya el Talmud mismo se atrevió a modificarla. Diga, no, di que eres esclavo. O sea, ya hay modificaciones en el desarrollo histórico. ¿Dónde podemos frenar? ¿Dónde podemos parar? ¿Dónde podemos decir, no, bueno, lo hicieron ahí, pero ahora no? ¿En qué momento está eso? Es un tema interesante y es un tema súper picante para ver. Y quiero traerles las opciones, como dije, de algunas respuestas que han traído algunos de los rabinos y los eruditos y académicos que han investigado este tema para ver qué ofrecer frente a la incomodidad de esta bendición que, como vemos, ha sido polémica desde que apareció en la historia, de alguna manera. Zvi Farber, que es un judío ortodoxo moderno, tiene un artículo fascinante y es el que voy a compartir, donde él analiza la mayoría de sugerencias que existen hoy en día sobre propuestas para estas bendiciones. Así después de ver lo que hemos visto del marco histórico, vamos a meternos, como dije, en posibles alternativas. Él dice, primero es la interpretación. Algunos han sugerido que la bendición puede reinterpretarse para hacerla menos ofensiva. Por ejemplo, explicar que gentil se refiere a los paganos solamente, a esos grupos que el judío lo ve como pagano, no a todo el mundo no judío. Y que la bendición de las mujeres alude, como bien decía esta chica que me lo preguntó, únicamente a la posición de estar exentas de algunos mandamientos. Efectivamente, así es como se lo explican. Y como ella dijo, me explicaron esto, igual no me gusta, no me cierra, lo encuentro despectivo, pero uno cree que con eso ya salió del paso y listo, ya te respondí la pregunta. Pero él dice, la verdad es que algunos lo interpretan así. La mujer está exenta de muchas mitzvot, de prácticas que el hombre está obligado. Entonces el hombre agradece justamente poder tener más mitzvot que cumplir, que la mujer no las tiene que cumplir porque no está obligada a ciertas mitzvot que están vinculadas con plazos de tiempo. Esto es un tema para un mundo aparte y sería muy difícil explicarlo, pero básicamente esa es la interpretación, es la que se dice y algunos se contentan con eso. Me encantó la pregunta cuando me dice, ¿y por qué no dice gracias que me hiciste hombre? Que tiene que decir que no me hiciste mujer. Ya anticipaba lo que una mujer en el nacimiento también había sentido. No me rechaces a mí, agradece quién eres tú, pero no tienes por qué afectarme a mí. Muy interesante esa pregunta. Entonces, una es, interpretémoslas. Otra opción es, en silencio, Birkot HaShahar, toda esta parte, generalmente uno lo decía en la casa, no era una cosa pública. Entonces dice, no lo digamos por ofender a nadie. Cada uno lo diga en su casa, volvemos a esa práctica. Y en el mundo tradicional, es cierto que cuando uno llega al rezo se empieza ya de la segunda parte de los salmos y la primera parte, que son las bendiciones matutinas, donde se encuentran estas, se hacían en las casas, de forma privada. Hoy se mudó esto a la sinagoga porque la mayoría de la gente no las conoce y se recitan en forma conjunta. Pero él dice, no digamos nada y saltémoslas. Otra es paridad. Diferentes opciones. Una es quien me hizo mujer, como dije antes. Una solución es adoptar una fórmula de paridad donde los hombres agradezcan a Dios por haberlos hechos hombres, dice Zvi Farber, y que las mujeres agradezcan por haberlo hecho mujeres. No que yo soy mejor y gracias que no me hiciste el otro. Porque al hombre también le puede sonar ofensivo esto que decíamos, ¿no? Gracias Dios que me hiciste mujer y que no me hiciste hombre. Es como, te la devuelvo, aquí tienes. Otra opción dice que me hizo conforme a su voluntad, que es la que ya conocimos. No, Yasani Kirtzono. Otra opción que hay también es que algunos dicen que la tercera bendición se modifique. Quien me hizo israelita hombre y quien me hizo israelita mujer, para que hombres y mujeres respectivamente. Son alternativas que están pensando para cambiar los textos. Un interesante es el rabino Ishai Hasida, que él dice que han sido mal interpretadas y que en realidad la parte de Shelo, la palabra Shelo al final tiene una Aleph y eso significa que no. Lamed, la letra Lamed, Aleph es no en hebreo. Pero él dice, si le pongo una Vav, otra letra, Shelo quiere decir de él. Y él dice, cambiemos la Aleph, o se entendió mal, no era la Aleph, no es que no me hiciste, sino que de él me hiciste. Y miren cómo queda ahora. Shelo Asani Goy, que me hizo de su pueblo, del pueblo de Dios. Shelo Asani Abed, que me hizo su siervo. No que no, sino que de él me hizo su siervo. Y Shelo Asani Isha, y que quiere decir esto, que me hizo su esposa, entendiendo que Dios es como el hombre en este caso,
y me hizo su esposa que me casé con él. Una interpretación fascinante con juegos de palabras. Otros han sugerido eliminar la bendición, directamente sacarla. Otros dicen una sola bendición. Es muy creativo esto. Es simplemente reformular y decir Sheasan Israel y aceptar las consecuencias de no recitar las otras bendiciones. Que ser Israel es ser todo lo que implica eso, no ser esclavo, no ser otros pueblos. Simplemente gracias por hacerme parte del pueblo de Israel. Y hay otros como Tzvi Farber que finalmente propone eliminar la bendición quien no me hizo gentil y reemplazarla por una versión medieval que tenemos, que era la de la Genizá del Cairo, Shelo Asani Behemá, que no me hizo una bestia, es decir, un animal. Y la bendición sobre la humanidad cambia de esta manera y él dice, para mí deberíamos decir Sheasani Adam, que me hiciste un ser humano, Sheasani, que me hiciste libre como persona, y Sheasani Israel, que me hiciste israelita. En el último minuto que me queda me voy a meter con qué hizo justamente el movimiento Masorti. Tzvi Farber es un judío ortodoxo moderno, pero ven que este tema ha sido polémico. Si él está escribiendo sobre esto es porque la ortodoxia está comenzando a hacer esas preguntas y las mujeres, en el último plazo, que han habido ya mujeres ortodoxas en el mundo de la ortodoxia moderna que están empezando a aparecer en las sinagogas y sirviendo, ya han traído estos temas, ya han sido discutidos y para eso voy a traerles ahora la visión Masorti, la visión del movimiento conservador que uno debería conocer qué pasó. Y eso lo tenemos en otro sidur que vamos a ver que en el año 1946 el movimiento conservador en Estados Unidos publicó una nueva revisión de su sidur y es muy interesante ver esto. A diferencia de lo que pensamos, el sidur no solamente sirve para rezar, el sidur sirve para conocer cuál es la filosofía, la teología, la visión del mundo de un movimiento. ¿Qué dejan afuera? ¿Qué dejan adentro? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se traduce? Como dije antes, el ArtScroll, cuando uno mira los comentarios explicativos, uno se da cuenta que muchos de esos no contemplan la visión histórica, sino que se preocupan por otra cosa. El judío masortí es muy sensible a la historia y la evolución de los textos, entonces está hablando para un tipo de persona que busca un tipo de respuesta, pero eso siempre hay que abrir la mente para decir qué estoy leyendo y aprende mucho con eso. Cuando reformularon esto, y esta edición ya es de 1990, pero ya desde el 46 hicieron este cambio, cambiaron las bendiciones. Y en el sidur Masortí, en el sidur de movimiento conservador, quedó estructurado de esta manera. Sheasani Betzalmo, nueva bendición, que me hizo a su tselem, a su imagen, a la imagen de Dios. Sheasani Israel, que me hizo Israel. Y la última, Sheasani Ben Jorin, que me hizo libre. Entonces cambiaron esta imagen, me hizo a su imagen, me hizo libre y me hizo israelita. Todo en positivo, negativo de nadie y reformulación de la idea de su voluntad por su imagen. Robert Gordis, que fue el presidente del comité que preparó el libro, explica el origen de esta innovación en un artículo que escribió 40 años después de que salió esta versión, y el comité editorial consideró eliminar en su momento las bendiciones, pero sintió muy al estilo Masortí que eliminar los textos, eliminar las bendiciones preliminares era demasiado. El judío Masortí no se atreve a esto, siempre trata de reinterpretar, de repensar, pero no elimina textos, no se atreve a eso porque hay una tradición, hay un masoret, hay una herencia, y tenemos que tiene valor religioso significativo para antepasados, tenemos que ver cómo lo entendemos para nosotros. Y este comité lo que no intentaba era justamente eliminar esto, pero mantener la estructura litúrgica recibida y ver cómo cambiarlo. Y por lo tanto, Robert Gordis escribe lo siguiente: la nueva redacción introdujo valores religiosos contemporáneos. Quien no me hizo esclavo se convirtió en quien me hizo libre. Una bendición, según él, por la libertad política. Cito lo que escribe. Bastaba con adoptar Sheasani Israel, que me hizo judío, me hizo parte de Israel, para la primera bendición y formular la segunda de manera positiva, Sheasani Ben Jorin, que me hizo libre. En su nueva forma, la bendición que me hizo libre expresa la convicción básica de que la libertad no es un regalo conferido por decreto gubernamental y, por tanto, susceptible a ser restringido o eliminado a placer de un gobernante o la mayoría en una dictadura. La libertad es un derecho inalienable de todo ser humano, derivado de su condición como criatura hecha imagen de Dios. Dios es libre, somos libres, y de ahí lo pensaron, lo reformularon y lo presentaron. Las generaciones anteriores entendieron, dice él, quien no me hizo esclavo literalmente, así como los griegos antiguos y los judíos rabínicos que también conocían la esclavitud. Pero los judíos estadounidenses del siglo XX vemos hoy una base teológica para los derechos civiles. Finalmente, y lo último, de verdad, Gordis atribuye al rabino Max Gelb la propuesta, por si alguien se pregunta quién inventó Betzalmó, dice fue él. Él fue el que propuso cambiar esto de quien no me hizo mujer por Sheasani Betzalmó, que me hizo su imagen y sirve para hombres o mujeres. Y este cambio, explica, introduce un nuevo valor religioso, el concepto de que cada ser humano está dotado por Dios de una dignidad y responsabilidad innatas e inviolables por ser creados todos por igual imagen y semejanza de Dios.
Fin de todo este episodio largo sobre estas bendiciones. Ahora conocemos de dónde vienen, dónde surgen. Hemos aprendido un poco sobre la evolución de las barajot en general, de la tefilá en general, y hemos visto que esto ha sido polémico desde siempre. ¿Qué hacen ustedes en sus sinagogas? Cuéntenme, déjenme sus comentarios. ¿Qué recitan ustedes? ¿Sabían esto? Vayan a ver cuando recitan a la mañana, a ver qué bendiciones dicen y pregúntense por qué eligieron esas. Pueden preguntarle. Nuevamente, hay distintas opciones, como hemos visto. Estas son las posibilidades, esta es la herencia que tenemos. Si ahora entendemos un poco más de dónde surge toda esta polémica bendición en la que uno agradece a Dios por no haberlo hecho mujer y de dónde surgió y qué pueden hacer las mujeres y qué podemos hacer todos al respecto como comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante. Lo tengo todavía acá, aunque no me lo crean, me pica todo acá adentro y lo he logrado igual de todas maneras. No olviden suscribirse, no olviden enviar sus preguntas y seguimos aquí. Ni pienso terminar comiendo un picante, me como el totopo solo porque si no voy a terminar afónico. ¡Chau!